¿Cuántos aquí se han quedado sentados pensando un rato, ¿qué he hecho este año? ¿Alguno lo ha hecho? Muchas personas también comienzan a ver, ¿no? Las empresas sobre todo, cuánto ha sido el crecimiento durante el año, ¿no? Ver los números, sacar cuentas, ver cómo va todo, cómo ha ido el año, cómo ha ido todo. Y comienzan también a hacer planes para el año siguiente. Muchas personas en casa, algunos que son personas que les gusta planificar, comienzan a hacer planes para el año que viene. ¿Cuántos han hecho planes para el año que viene? ¿Cuántos han hecho proyectos para el año que viene? Muchos, ¿verdad? Y nosotros, como cristianos, también deberíamos preguntarnos a nivel de crecimiento. ¿Cuánto hemos crecido, iglesia? Y no digo en números, ¿no? Que eso también es bueno cuando la iglesia crece. Pero para que una iglesia crezca en número, es importante que las personas que estamos dentro de la iglesia crezcamos. Amén. Es muy importante. La semana pasada celebrábamos y recordábamos que el nacimiento de Jesús. Jesús nació, pero Jesús no se quedó en un pesebre. Posiblemente por eso aquí no había un niño en la cesta, no lo sé. Pero Jesús nació y Él no se quedó allí acostado en el pesebre, sino que Él creció. Y si nosotros vamos a la Biblia, podemos ver que no hay mucho detalle acerca de la infancia de Jesús, ¿verdad? No sabemos cómo era la infancia de Jesús, cómo Jesús jugaba. A lo mejor a algunos nos hubiera gustado, ¿no?, conocer más de su infancia, pero no hay mucho detalle de su infancia. Sin embargo, en Lucas, nosotros vamos a poder ver que para el Señor, para Dios, sí, porque hola, sí, había un ruido un poquito fastidiosito aquí. Ok, bien, ahora bien, ¿nos oímos bien? Entonces, como estaba comentando, en Lucas hay 2 veces que el autor del Evangelio de Lucas resalta que Jesús crecía. Te voy a invitar que vengas conmigo a Lucas 2. Lucas capítulo 2. Y justo después, en el versículo 39, después de que se relata la historia de cuando Jesús fue llevado al templo, ¿no? Aquí nosotros hemos tenido, como lo decía Nieves, este año se han presentado niños, ese bebé hermoso fue presentado aquí por sus padres. Jesús también fue presentado por sus padres. Y justo después que Jesús es presentado por sus padres, donde se relata esa historia, encontramos en el versículo 39 que dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, ellos volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Es lo único que dice allí. Luego, más adelante, encontramos el relato en el que Jesús se perdió en el templo. ¿Cuántos recuerdan ese relato? Jesús, como cada año se celebraba la Pascua, y María y José eran padres que obedecían a Dios. Ellos tenían que caminar muchísimo para llegar hasta allí, hasta donde se celebraba la Pascua.
pero ellos caminaban cada año esa cantidad de kilómetros para llevar al niño al templo. Y ellos llevaron a Jesús al templo y resulta que en esa fiesta en la cual había muchísima gente, Jesús se pierde. Dice que María y José iban en medio de la gente y de repente se dieron cuenta, ¡oh! El niño no estaba, se había perdido. Oh, ¿a cuántos alguna vez les ha pasado eso? ¿A algunos se les ha perdido alguna vez su hijo? Eso es algo desesperante. Nosotros no se nos perdió Daniela, pero alguna vez sí que tuvimos así como que íbamos a una tienda, Adi se fue, Adi se tenía que quedar con la niña, yo me fui a otra tienda y de repente veo que la niña estaba detrás de mí y yo, ¡ah! ¿Tu papá? No, él se había quedado y Adi subió corriendo y la buscó y estaba conmigo. Pero fueron unos minutos de desesperación. Dice que fueron 3 días los que Jesús se perdió. Y cuando ellos encuentran a Jesús, ¿qué le dice Jesús? Esa declaración de Jesús es muy profunda porque dice que Jesús les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¡Wow! Jesús tenía 12 años. 12 años tenía Jesús cuando les dice eso a María y a José. Y ellos posiblemente no podían entender eso, se quedarían, dice que María guardaba eso en su corazón. Me gusta la actitud de María. Era una mujer sabia, prudente, y guardaba eso en su corazón. Pero es una declaración bastante compleja de entender. Sin embargo, esa declaración que Jesús hace lleva al autor de Lucas a concluir algo muy importante, que está en Lucas 2, 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces vemos allí en Jesús, que es nuestro ejemplo, que a los 12 años Jesús ya estaba implicado en los negocios de su Padre. Jesús estaba implicado en la obra de Dios, pero para que eso sucediera, Jesús tendría que estar experimentando un crecimiento. Y había evidencias de su crecimiento. ¿Por qué? Porque había una responsabilidad de Jesús en la obra de Dios. Y dice que él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Entonces vemos en Jesús un crecimiento integral. Él crecía en estatura. Muchos dirán, hermana, yo no puedo crecer en estatura. Yo ya no puedo crecer en estatura. Jesús era un niño y él crecía en estatura. Pero podemos decir que María y José estaban haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Porque Jesús se estaba desarrollando en estatura. Y nosotros sabemos que para que un niño crezca, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener una buena alimentación. ¿Y por qué María y José se dedicaban tanto a cuidar a Jesús? ¿Porque era el Hijo de Dios? No. Hermanos, los que son padres, necesitamos cuidar a nuestros hijos. Necesitamos ocuparnos de su crecimiento. Necesitamos que ellos tengan una buena alimentación. No solo eso, que practiquen también algún deporte, que sean niños sanos, que crezcan sanos. ¿Por qué? Porque aunque ellos no son los salvadores del mundo, porque solo existe un salvador del mundo, ellos son
el futuro, los que predicarán al Salvador del mundo. Entonces tenemos que cuidar de ellos. Ellos son el legado. Ellos son los que llevarán el mensaje. Entonces queremos que estos niños crezcan sanos, ¿sí? Y la mejor forma de hacerlo es con el ejemplo. La mejor forma de que los niños crezcan sanos es con el ejemplo. Entonces allí nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que cuidar también de nuestro cuerpo. ¿Cuántos aquí cuidan de su salud? Porque a veces decimos, no, comemos de todo. No pasa nada porque mañana moriremos. Y no es así. Yo recuerdo cuando mi padre sufría de diabetes. Y él no se negaba rotundamente a cuidarse. Él decía, de algo hay que morir. Así decía él y no se cuidaba. Pero no es así. Nosotros necesitamos cuidar de nuestra salud. Y cuando digo cuidar de nuestra salud, es cuidar en todos los sentidos. O sea, nosotros como seres humanos somos alma, cuerpo y espíritu. Y para que todo esté bien y estable, tenemos que tener cuidado de todas estas áreas. Y en el cuerpo, aunque a veces no se trata de obsesionarnos, ¿no? De obsesionarnos por el cuidado del cuerpo, porque entonces caemos en una idolatría del cuerpo. Y eso no es el objetivo. Pero sí es importante cuidar nuestro cuerpo. Porque muchas veces vamos súper cansados. Cuando no tenemos una buena alimentación, eso también genera cansancio. Muchas veces vamos estresados. Cuando nosotros no tenemos un descanso, cuando a lo mejor no practicamos algún tipo de deporte, aunque sea salir a caminar, no podemos desintoxicarnos del estrés y entonces también estamos mal. Es decir, necesitamos cuidar de cada una de las áreas de nuestro cuerpo. Es importante. El niño Jesús crecía y se fortalecía. Eso hace mención de que Jesús tenía una buena salud. Entonces, tenemos que ser conscientes de que a veces queremos como que forzar, no, tengo fuerzas. No, hermano, si tú no cuidas tu cuerpo, tú podrás decir, tengo fuerzas, pero si el cuerpo no está bien, queremos a veces que el Señor que haga magias. No, el Señor puede hacer milagros, claro que sí, pero nosotros somos responsables de cuidar nuestro cuerpo, de no intoxicarlo, de no ingerir cosas que en algún momento puedan dañar lo que es el templo del Espíritu Santo. Amén. Y entonces si nosotros somos nuestros niños también van a querer vivir vidas sanas. Amén. Y vemos que Él no solo crecía, ¿no? El Señor Jesús no solo crecía en estatura, sino que también crecía en sabiduría. Tenemos que cuidar de nuestra alma. Sabemos que la fuente de sabiduría es la palabra de Dios. ¿Sí? Pero muchas veces, hermanos, nosotros confundimos los términos. Es verdad que la fuente de sabiduría es la palabra de Dios, pero no se trata solamente de crecer en conocimiento, porque a veces sí conocemos la palabra, somos capaces de aprendernos el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Somos capaces de decir versículos de memoria, pero se ha revelado esta palabra a nuestras vidas. Porque la sabiduría es la palabra de Dios revelada a nuestras vidas. Y cuando la palabra se revela
y se graba en nuestro corazón, ella limpia el corazón y nos quita todo el engaño y nos revela la verdad. Entonces, crecemos en sabiduría. Y el Señor, en esta mañana, Él quiere examinar nuestras vidas. Él quiere que nosotros realmente meditemos en si estamos creciendo en sabiduría. Pero para yo poder saber si estoy creciendo en sabiduría, necesito un barómetro, ¿sí? ¿Cómo sabemos que un niño está creciendo? Porque coges un metro, lo mides y ves si ha crecido, ¿sí? ¿Cómo nosotros sabemos si hemos crecido? ¿Cuál es nuestra medida? Jesús es nuestra medida. Muchas veces nos medimos con el hermano. No, el hermano no es nuestra medida, porque el hermano tiene tantos defectos como yo. ¿Cuál es nuestra medida? ¿Cómo yo sé si he crecido? Si yo me mido a través de la palabra, si yo me mido a través de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para mí? Es aquel al cual yo tengo que imitar. Entonces yo me tengo que medir con Jesús. Y en la palabra se habla de la sabiduría. En un montón de versículos podemos encontrar que la palabra hace referencia a la sabiduría. Pero hoy me gustaría que pudiéramos usar el texto que está en Santiago 3. Santiago 3 del 13 al 17. Dice esto Santiago. Resulta que en la iglesia había mucha gente que decía ser sabios, pero todos querían ser sabios y había mucha discusión. Había mucho conflicto en ver cuál era el que tenía la mayor sabiduría. Entonces Santiago dice lo siguiente, él lanza una interrogación a la iglesia. Él le dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Iglesia, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces, Santiago invita a la iglesia a que lo demuestre a través de hechos. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Podemos conocer muy bien la palabra, pero ¿quién es sabio? El que pone la palabra por obra. Y lo dice claramente Santiago, mostramos hechos por nuestra buena conducta y caminamos en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Aunque este texto puede sonar bastante fuerte, iglesia, para nosotros, ahí lo que está hablando es que cuando yo aplico una sabiduría con el objetivo de demostrar que tengo mayor conocimiento, eso no edifica. Eso viene a generar conflictos, eso viene a generar celos, eso viene a generar envidias. ¿Por qué? Porque hay un deseo de mostrar quién es el mejor. Y ya lo decía Jesús, no hay ni uno bueno. El mismo Jesús dijo, no hay ni uno bueno. Solo Dios. Solo Dios. Entonces, nosotros tenemos que medirnos a través de la palabra. Y la palabra me dice que tengo que ir en mansedumbre, en humildad,
porque eso era Jesús. Jesús dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces dice Santiago, continúa diciendo, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, y aquí es donde me gustaría que pudiéramos meditar y ver cómo estamos. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Esto no les recuerda de algo? ¿Qué es lo que es amable, benigno? El amor. El amor, hermanos. El Señor nos sigue hablando de la importancia que como iglesia tenemos de que el amor sea lo que mueve nuestro servicio, lo que mueve nuestro trabajo para la obra del Señor. Como iglesia necesitamos crecer en sabiduría. ¿Por qué? Porque no es solo para relacionarnos dentro de la iglesia, que es importantísimo para que dentro de la iglesia podamos tener una buena relación y cuidemos nuestra alma, ¿sí? Porque nosotros sabemos que el alma son los sentimientos, las emociones. Y cuando nosotros estamos impactados por conflictos, por ese tipo de situaciones, nuestra alma no está bien. Nuestro corazón no puede estar bien. Entonces necesitamos crecer en sabiduría. ¿Para qué? Para cuidar de nuestra alma. Es más fácil cuando yo me relaciono en armonía, cuando yo tengo una relación en casa, porque no solamente se trata de hacerlo dentro de la iglesia. Cuando yo con mis compañeros de trabajo tengo una relación basada en sabiduría, entonces yo voy a estar en paz. Porque ¿qué termina diciendo Santiago? Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz. ¿Para qué? Para aquellos que hacen la paz. Cuando nosotros vivimos en paz, entonces la paz está en nuestro corazón. Y podemos disfrutar, podemos vivir, aún incluso en medio de las pruebas. Porque Santiago dice, en Santiago capítulo 1 dice, que nos sintamos gozosos cuando andemos en pruebas. ¿Alguno aquí se goza en las pruebas? Es difícil, ¿verdad? Sin embargo, Santiago dice que es necesario porque la prueba es para crecimiento. Es decir, que las pruebas las tenemos que aceptar y sobrellevar y estar contentos. Porque si hay prueba es porque el Señor trae crecimiento. ¿Cuántos quieren crecer? Entonces gocémonos en la prueba, porque en la prueba es donde viene el crecimiento, iglesia. Es allí donde el Señor da crecimiento. Y luego dice Santiago, y si alguno está falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Aunque no estemos caminando correctamente y nos equivoquemos, si nosotros rectificamos y le pedimos al Señor sabiduría, Él nos la va a dar. Él nos va a dar sabiduría, y no poquita sabiduría, sino abundante sabiduría. Amén. Entonces, no nos preocupemos, por nada estemos afanados, porque el Señor tiene el control. Amén. Entonces, ¿cómo vamos?
¿Cómo vamos en esa medición, en ese análisis que el Señor quiere hacer en nuestras vidas? Estamos cuidando de nuestro cuerpo, estamos creciendo en sabiduría. Ahora, hay otra área en la que el Señor Jesús crecía y era en la gracia. Dice que crecía en la gracia. Dice que para con Dios y para ¿dónde? Para con los hombres. O sea que Jesús, el crecimiento era hacia arriba. Él recibía de la gracia de Dios y luego daba de la gracia de Dios. Dice, dar de gracia lo que de gracia recibimos. Entonces, nosotros sabemos que nosotros hemos recibido una gracia muy grande de parte del Señor. ¿Cuál es esa gracia? Somos salvos. ¿Cuántos aquí son salvos? ¿Y por qué somos salvos? ¿Por nuestras obras? Somos salvos por gracia. Es decir, que nosotros hemos recibido la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros estamos en capacidad de dar gracia a otros. Pero hay algo muy importante y a veces se nos olvida. Y es que la gloria es del Señor. Y que nosotros, hermano, nosotros realmente no merecemos nada. Nosotros no merecíamos nada. Pero Cristo murió por nosotros. Él se entregó en una cruz. A veces nos cuesta mucho valorar ese regalo. Pero tú sabes por qué nos cuesta valorarlo. Porque realmente creemos que nosotros podemos por nosotros solos. Porque seguimos trabajando en nuestras fuerzas. Seguimos luchando en nuestras fuerzas. Recordemos lo que Pablo decía, ¿no? El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero nosotros necesitamos reconocer que somos débiles. Nosotros, iglesias, necesitamos hacer esto. Rendirnos, doblar rodillas ante Él. Él es el único que merece toda la gloria. Nosotros no somos nada. ¿Qué merecemos, iglesia? No merecemos nada. Pero necesitamos rendirnos. Decirle, Señor, estoy aquí. No puedo. Solo tú puedes. Solo tú estás centrado en el trono de la gracia y me puedes dar gracia para poder ayudar a otras personas a recibir de esa gracia. Amén. Y Jesús lo hacía. El Señor Jesús lo hacía. Él también. ¿Sabes por qué lo hacía? Porque Él era un hombre en aquel momento, como tú y como yo, que somos débiles. Y Él buscaba la gracia de Dios. Él se rendía ante el Padre para recibir su gracia. Y entonces poder dar a otros. Si no tenemos gracia, iglesia, no podemos.
No podemos. Allí es donde está nuestra fuente. ¿Para qué? Para crecer en el Espíritu. Para crecer en el Espíritu. Para cuidar de nuestro espíritu. La fe, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Y allí, cuando nosotros le buscamos a Él, cuando realmente reconocemos que Él es todopoderoso, allí Él renueva nuestras fuerzas. Porque dice, como lo decía el pastor, porque los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. Esperemos en el Señor. Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Él es el único que puede cambiar nuestro corazón. Él es el único que puede sanarnos. Y Él es el único que puede completarnos. Él es nuestra completitud. Muchas veces vamos buscando cubrir ciertas necesidades, sentirnos amados, y a veces quedamos peor, porque el hombre no puede completar nuestras vidas. El único que puede completar nuestras vidas se llama Jesucristo. Él es el único que puede amarnos sin condición y llenar ese tanque de amor. Y entonces, cuando nos sentimos así, entonces podemos ver las cosas de otra manera. Podemos llevar vida a los que lo necesitan. Podemos transmitir luz, paz, amor, gozo. Que en este nuevo año podamos tomar la decisión de llevar a otros la gracia que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Y ya para ir terminando, quería dejarles un versículo. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto lo dijo Pablo en 1 Corintios 15:58. Amados hermanos, estad firmes, enfrentar las pruebas, sabiendo que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. De Él recibiremos la recompensa. Iglesia, adelante, adelante, siempre creyendo que es el Señor el que edifica, que nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Y que si Él no edifica la casa, en vano trabajamos nosotros. Él es el único que puede edificarnos. Y si después de escuchar esta palabra piensas que hay áreas, ¿no?, donde todavía tienes que crecer, tenemos que crecer, no te desanimes, iglesia. En este próximo 2025 yo te recomiendo que perseveres en la lectura de la palabra, en la oración, en la relación con el Señor. Porque dice Filipenses 1:6 que tengamos plena confianza que quien comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Que tengan un excelente fin de año en familia y que el próximo año sea mejor para ir hacia adelante. Porque para atrás, nada.
hacia adelante, como la gloria de Dios, que camina hacia adelante, que no va hacia atrás. Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia.